Bueno, es la primera pregunta, que usted nos platica un poco de cómo se inició el interés en estos temas desde la sociología por la migración étnica. Ya. Bueno, yo recuerdo que estaba como en sexto de la universidad, de la licenciatura, y una de mis profesoras hizo un proyecto sobre la migración mixteca, que en esa época, estamos hablando de los años 80, 81, se sabía mucho sobre la migración a las ciudades, porque como ustedes saben, América Latina se urbanizó a través de las migraciones de campos, desde el campo. Entonces era un tema muy, muy importante. Yo estudiaba psicología social, que digamos muy cercana a la psicosociología francesa, no tanto la psicología social americana. Y entonces en esa perspectiva es muy cercana a la sociología, pero también tenía una influencia de la antropología muy importante, sobre todo la antropología cultural y toda la discusión que había en el campo de las migraciones sobre qué cambios había de la gente que salía del campo y se instalaba en la ciudad. Y entonces estaba todo el paradigma de la modernización de Renfield, ¿no? Que era la gente se hace más moderna, ¿no? Asume pautas culturales, digamos, y gustos que se alejan del campo, ¿no? Como que en esta visión de que las personas cuando migran se olvidan casi del lugar de donde salen, que era el paradigma que existía. Entonces yo recuerdo que me invitó a hacer trabajo de campo en la Mixteca de Oaxaca, y nadie de mis compañeros hacía trabajo de campo porque no se usaba en la psicología hacer trabajo de campo. Y a mí me pareció muy interesante poder ir afuera de la ciudad a entrevistar a las personas, ¿no? Pensé, yo eso es siempre lo que he querido hacer. Y entonces así fue como inicié, y la primera vez que me senté frente a una persona en el pueblo de San Miguel Tlacotepec, en la Mixteca de Oaxaca, y me empezó a contar su historia de migración. Cuando terminé pensé, yo quiero dedicarme a esto toda mi vida, quiero dedicarme a escuchar las historias de migración, ¿no? Porque me parecieron fascinantes. En ese momento yo pensaba que de eso se trataba investigar, ¿verdad? Conforme fui avanzando me di cuenta que no solamente era escuchar, que también tenía que hacer, interpretar, que tenía que seguir un guión, hacerme una pregunta, ¿no? Pero en ese momento yo solamente era acompañante de mi profesora, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta yo creo que va como en cruzar, ¿no? La experiencia que tuvo a partir del campo, que a lo mejor no se usaba en esa época, pero ¿qué implicaciones entonces ha tenido este trabajo de investigación, pero en la frontera de la propia disciplina, ¿no? O sea, estar en esas fronteras disciplinares. ¿Qué Claro, implica? claro. Lo que yo me di cuenta haciendo una licenciatura en psicología social es que para entender lo que era la migración no me era suficiente las lecturas que yo tenía en la psicología social o la antropología cultural, que había aspectos que me exigían, por ejemplo, entender la economía de la reproducción, ¿no? O las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos, los procesos de urbanización en América Latina, para entender que lo que yo estaba observando en una pequeña comunidad tenía algo de particular, pero también tenía algo de general, ¿no? Y en esa generalidad también encontré que era necesario dialogar, ¿no? Con otros conceptos, con otro lenguaje académico, incluso con otro lenguaje no solamente de las ciencias sociales, sino a veces del arte, por ejemplo, entender toda la parte de la simbología de sus artesanías, estaba muy cercano, ¿no? A las fronteras del arte, por ejemplo. Bueno, y es un poco siguiendo con el tema, como investigadora y ya estando en un centro de investigación como es el COLEP nosotros desde fuera lo leemos así, ¿no? Como un centro de investigación en el que
miradas múltiples disciplinares. ¿Cómo es trabajar en un centro de investigación así? Bueno, pues trabajar en un centro así es un privilegio, o sea, la verdad, es un privilegio porque hay una libertad completa en términos académicos. Tú puedes preguntarte y puedes investigar lo que tú, digamos, lo que tú desees preguntarte. Hay política académica, por supuesto, ¿no? Y la política académica es, hay ciertas prioridades y temáticas que son importantes de atender. Hay la necesidad de hacer investigación con responsabilidad social, es decir, debes de tener una mirada también de aplicación, ¿no? Y, de lo que estás investigando, y exigencias éticas, por supuesto, ¿no? Entonces, digamos, con esos acotamientos hay una libertad de investigación y hay la posibilidad de dialogar con otros investigadores que están trabajando en el mismo campo, por ejemplo, en el campo de las migraciones, pero que están observando otros procesos. Por ejemplo, cuando hablamos de comunidades transnacionales o de procesos transnacionales, yo estoy observando cómo se restablecen los vínculos entre los que se van y los que se quedan, cómo se reconstituyen las relaciones comunitarias una vez que ya el 50% de la población no está en la comunidad, y mientras tanto otro colega puede estar observando cuál es el peso que tienen las remesas, ¿no? Y cuantificando esas remesas y toda la economía de las remesas, por ejemplo, el impacto en la comunidad. Y eso para mí es muy importante escucharlo, porque eso me da digamos, los datos de poder entender mucho más las dinámicas familiares que estoy observando, ¿no? Muy bueno. Y la última pregunta en realidad está enfocada más a cosas ya más concretas sobre la realidad inmediata, ¿no? Si en estos trabajos de campo que usted ha hecho, ya sea en comunidades en Estados Unidos o en comunidades mexicanas, si ha tenido algún tipo de testimonios o opiniones, ¿qué dice la gente sobre, por ejemplo, estos grandes debates en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? El dinero del muro a cambio de los Dreamers. O sea, ¿qué dice la gente de esos debates allá? Claro, tú puedes encontrar una diversidad enorme, como en cualquier proceso de investigación. Tú puedes, por ejemplo, pensar, a ver, todos son tan transnacionales como nuestra teoría lo dice, y tú encuentras que no. O sea, hay una diversidad enorme en cada individuo. Tú puedes encontrar personas que no se plantean una relación con su comunidad de origen, que no les interesa, que a ellos lo que les interesa es tener trabajo en Estados Unidos, aprender inglés lo más rápido posible y ser mexicoamericano o americano lo más pronto posible. Y tú tienes el otro extremo, que sería alguien que siempre está preocupado por su comunidad de origen, que va a enviar dinero, que se va a preocupar por organizar a sus paisanos, que tiene un discurso reivindicador de lo étnico y de su origen. Entonces, en estas posturas también tú tienes toda esa diferencia, ¿no? De posturas, desde personas que asumen que así es y que es la legalidad y que ellos, desde su punto de vista, están haciendo algo indebido, y otros que cuestionan esa postura, ¿no? De decir, bueno, nosotros somos trabajadores, nosotros estamos contribuyendo a este país, tenemos derechos, ¿no? Y por lo tanto es injusto, ¿no? Es injusto que nos estén deportando, porque además nosotros sí pagamos impuestos, ¿no? Estamos, digamos, contribuyendo al desarrollo comunitario o local en Estados Unidos. Entonces, tú tienes toda esa variabilidad, ¿no? Los Dreamers son muy visibles, ¿no? Es un movimiento muy, muy visible, y digamos, en la opinión pública, por supuesto que tienen una simpatía enorme y han logrado una simpatía que es transpartidos. O sea, es muy difícil que tú encuentres opiniones de diferentes posturas políticas que te digan que no tienen derecho a los Dreamers. O sea, que es indebida su lucha. O sea, eso es muy interesante en el caso de los Dreamers. Pero puedes encontrar personas que no tienen información. ¿Por qué? Porque la situación de los migrantes es muy, muy variada. Tú puedes encontrar migrantes que están completamente aislados en algunos ranchos, que no hablan inglés, que no están en contacto con los medios de comunicación, que están aislados, que viven segregación social y espacial, y que lo que están haciendo es sobrevivir, ¿no? Día a día, y que lo que apenas tienen es comunicación con sus familiares en México. Entonces, que no están involucrados con lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces tú tienes, por ejemplo, migrantes o personas de origen mexicano,
que son migrantes, porque digamos, podríamos decir, nacieron en México, que son críticos contra la migración mexicana, durísimo, que ellos mismos dicen, debe de parar, ¿no? Ya somos demasiados, ya no deben venir más mexicanos, siendo mexicanos. Entonces tú tienes toda esa diversidad de opiniones, como lo tienes en cualquier fenómeno social. Sí. Esas son las No, de nada. preguntas. Muchas gracias. De nada, no.